Muy buenos días, queridos amigos. Hay dos reacciones que las personas tienen frente al Evangelio. Y hoy estamos leyendo Hechos capítulo 17 y vamos a ver cómo cuando Pablo predicaba el Evangelio había cuando menos dos diferentes reacciones frente al Evangelio. Y yo le ruego a Dios que este video pueda llegar a personas que conocen poco o que no conocen del Evangelio para que hoy mismo puedan tomar una decisión frente al Evangelio. Si tú ya eres un cristiano de tiempo, un cristiano que conoce la Escritura, yo te invito a que compartas este video a personas conocidos, amigos tuyos, que tienes interés en que conozcan del Evangelio. Hoy leemos en Hechos capítulo 17 y dice así: atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos. Basándose en las Escrituras, les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía: este Jesús que les anuncio es el Mesías. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas con el fin de procesarlos públicamente. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que han trastornado el mundo entero han venido también para acá, y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Entonces éstas exigieron fianza a Jasón y a los demás para dejarlos en libertad. Pablo está emprendiendo su segundo viaje misionero. Ahora se hace acompañar de Silas. Pero Pablo es un predicador incansable. Él le lleva un fuego en su corazón que le quema por dentro y que necesita estar explicando a las demás personas respecto de este Jesús que había resucitado. Y ahora llega a Tesalónica y dice el pasaje que, como era su costumbre, él fue directo a la sinagoga, porque bueno, en la sinagoga encontraba a los judíos y aquellos que estaban interesados en conocer las Escrituras. Y dice que basados en las Escrituras les explicaban y demostraba respecto de que el Mesías era necesario que muriera y resucitara. Es decir, su tema era el Señor Jesús, pero ¿cómo lo hacía? A través de la lectura de las Escrituras en la sinagoga. Y dice que algunos de los judíos se convencieron y muchos griegos que adoraban a Dios acabaron creyendo en Jesucristo. Pero dice el versículo 5, pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a maleantes con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Yo le decía al principio, hay dos reacciones frente al Evangelio. Aquí tenemos una parte de estas personas que escucharon a Pablo y que con un corazón dispuesto escucharon el Evangelio y creyeron en Jesucristo que Pablo les estaba predicando. Pero también tenemos a otro grupo de los mismos judíos que no creyeron y dice, llenos de envidia, reclutaron a maleantes para armar una revuelta. Y más abajo dice que los empezaron a acusar y dijeron, estos que han trastornado el mundo entero han venido acá. Dice, todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Medias verdades, medias mentiras. Jesús era rey, pero no tenía nada que ver con el emperador. No le estaba quitando ningún reino al emperador. Y ellos usan de ese Jesús rey que están predicando para contravenir contra el emperador en ese momento. Y los romanos siempre fueron muy celosos de su posición como emperadores, como los César, que debía darles toda la obediencia del pueblo hacia ellos. Aquí tenemos dos formas de reaccionar. Una de los que comprenden el mensaje del Evangelio y creen en Jesucristo. Y otros que por temor, por miedo, porque afecta a sus intereses, por las razones que sean, rechazan el mensaje del Evangelio. Vamos a ir del versículo 10 en adelante y vamos a ver una cosa más. Dice, tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea
quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Muchos de los judíos creyeron y también un número de griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que también en Berea estaba Pablo predicando la palabra de Dios, fueron allá para agitar y alborotar a las multitudes. Enseguida los hermanos enviaron a Pablo hasta la costa, pero Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Los que acompañaban a Pablo lo llevaron hasta Atenas y luego regresaron con instrucciones de que Silas y Timoteo se unieran con él tan pronto como les fuera posible. Donde Pablo llegaba, impactaba a la ciudad y le impactaba con el mensaje del evangelio. Y nuevamente en Berea, aunque dicen que los de Berea tenían sentimientos más nobles que los de Tesalónica, dice que también fue a la sinagoga y en la sinagoga examinaban las escrituras. Y nuevamente aquellos de Tesalónica que oyeron de Pablo vinieron desde Tesalónica a Berea para alborotar a la gente, de tal forma que Pablo tuvo que salir rumbo a la costa. Queridos amigos, la historia se repite a través de toda la Biblia y el Nuevo Testamento. Y lo que vamos a encontrar es que cuando el evangelio llega a las personas tienen que tomar una decisión. O creen en Jesucristo como Señor y Salvador, o creen en el Mesías que murió pero resucitó y a través de él tenemos la vida eterna, o simplemente rechazamos, cerramos los oídos, nos cegamos y seguimos nuestro propio camino. Pero yo le voy a decir algo, quiero invitarte a ti que tienes duda en tu corazón, que no estás muy convencido, que hoy día confundimos las religiones del mundo con el mensaje del evangelio. Dice en el versículo 11, dice: de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. De ahí la importancia de lo que nosotros queremos hacer con la Biblia. Por eso vamos leyendo la Biblia. Si usted no tiene Biblia, consiga una Biblia, la puede comprar en internet, hay de todos los precios. Puede inclusive bajarla en su teléfono, en su computador. Puede tener la Biblia al alcance y leerla usted mismo, enterarse de viva voz, de primera línea, de lo que es el mensaje del evangelio. Nosotros, a través de estos videos, únicamente queremos ayudarle a que usted comprenda el mensaje lo mejor posible. Si tuviera alguna duda, por favor escríbanos en línea, escríbanos en inbox y pregunte, haga su pregunta y nosotros trataremos de responder lo más posible. ¿Cuál es nuestro propósito? Que usted pueda conocer de primera voz el mensaje del evangelio, igual que Pablo lo hacía, hablando del Señor Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, cumplió un ministerio, fue a la cruz, murió, resucitó y hoy día Él reina como Rey y Señor. Y todo esto para llevarnos a una relación personal con Dios. Y solamente hay dos respuestas frente al evangelio. O lo creemos, lo recibimos, entregamos nuestra vida y empezamos a vivir bajo el reino de Dios, bajo el reino de Cristo que gobierna en nuestros corazones, o lo rechazamos. Y vamos a inventar mil cosas, como estos hombres que tuvieron que buscar unos maleantes para alborotar la ciudad y acusarles de que querían trastornar el mundo de los romanos porque querían derrocar al emperador y en su lugar estaban promoviendo a un tal Rey Jesús. ¡Qué error tan grande! Cuando una persona se niega al evangelio, va a buscar mil argumentos para rechazar al evangelio. Yo te invito, si tú tienes duda, ve a la Biblia, estudia la Biblia. Ahora mismo te invitamos a leer Hechos de los Apóstoles, hechos que transforman nuestra vida. Y si tú lees fielmente el texto de Hechos de los Apóstoles, estoy seguro que al final el Espíritu de Dios tocará tu corazón, aclarando tus dudas y que tú realmente puedas creer en el evangelio. El evangelio es: Dios se hace hombre en la persona de Jesús para, una vez que Él muere y resucita, nos reconcilia con Dios. Logra lo que de ninguna manera hubiéramos podido, el perdón de nuestras faltas ante Dios, para experimentar una relación verdadera, profunda, íntima con nuestro Padre Celestial. Y hoy día vivir bajo el reino de Dios. Dios tiene sus propias reglas y esas reglas es amar a Dios con todo nuestro corazón, amar a nuestro prójimo. Pero esto viene como una consecuencia de nuestro encuentro personal con Cristo. Te invito a que ahora ores conmigo. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias porque podemos leer
la forma en que Pablo exponía tu palabra y cómo había gente, unos que creían, otros que rechazaban. Unos que la aceptaban con un corazón dispuesto y otros que levantaban falsos y mentiras para rechazar el mensaje del Evangelio. Hoy día, Señor, yo oro por las personas que miran este video, que tienen dudas en su corazón, que no conocen de la Biblia, que no saben qué creer porque existen muchas corrientes, muchas religiones, muchas iglesias. Te ruego, Señor, que esas personas puedan tener una Biblia en su mano, leer la Biblia, que tu Espíritu Santo abra su entendimiento y que puedan darse cuenta del mensaje del Evangelio, natural, sencillo, como lo es en la persona del Señor Jesús. Te ruego, Padre Celestial, mira sus corazones, ilumínales con tu Espíritu y que ellos puedan reconocerte como su Señor y Salvador. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, somos de la Iglesia Península Viva, estamos para ayudarte a comprender la Biblia. Si en algo podemos ayudarte, escríbenos en línea y con mucho gusto atenderemos tu petición. Que Dios te bendiga.